tenemos bien claro que el matrimonio es un sacramento y que es algo que se respeta. Bueno, pues la vocación es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, por eso es importante aprender a discernir. Señor, sabemos que todo bien viene de ti, y sin tu bendición no puede haber amor, paz y todo tipo de bienestar. Muy buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos. Les saluda como cada martes el matrimonio de Héctor y Gaby. El día de hoy con este tema bien bonito, una vida sin violencia para las mujeres es posible. Y bueno, es posible si todos ponemos de nuestra parte, si todos nos comprometemos y nos hacemos responsables de nuestras acciones, vamos a poder vivir en un entorno libre de violencia para las mujeres. Vamos a iniciar este programa como cada ocasión, invocando al Espíritu Santo para que nos ayude y nos ilumine y nos dé la sabiduría necesaria para poder tocar este tema de la manera más adecuada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recibe, oh Espíritu de amor, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reserva a tus santas operaciones y quiero ser Hoy sigue siempre habiendo dócil mujeres a que tus sufren inspiraciones violencia. divinas. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según Jesús nuestro modelo divino. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Amén. ¿Tenemos el video? Escuchemos con atención. Por favor. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia. Violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Con este mensaje tan bello que nos marca el Papa Francisco en relación a este tema, pues nos damos cuenta de su importancia y también hacer hincapié en que la Santa Iglesia Católica está muy al pendiente de todo lo que pasa con todos sus fieles, con toda la humanidad, porque pues si nosotros cuidamos ese tejido primordial que es la familia y de la misma manera cuidamos de todos y cada uno de sus integrantes, pues vamos a hacer una mejor sociedad. Así es, hermanos, ya lo decía el mensaje del Papa Francisco, no podemos ignorar, no podemos mirar hacia otro lado esos testimonios tan desgarradores que las mujeres que se han atrevido a romper el silencio, pues narran. El hecho de que hayan sufrido violaciones, vejaciones, quemaduras, violencia en su cuerpo, violencia sexual, violencia psicológica, no nos puede mantener a nosotros como una sociedad indolente. Debemos involucrarnos, todos como sociedad, debemos como padres de familia
fomentar en nuestros hijos los valores necesarios para que nuestros hijos varones el día de mañana no se conviertan en las personas que van a ejercer violencia, y nuestras mujeres, nuestras hijas mujeres, mujercitas, no sean las receptoras de esta violencia. Y bueno, con los cambios que ha habido dentro de nuestra sociedad, pues también que no provoquen el día de mañana que nuestras mujercitas, nuestras hijas, sean quienes generen ahora la violencia y nuestros varones sean quienes la reciban. Porque desgraciadamente estamos en una lucha de poderes entre sexo, entre género, y esto no es posible, hermanos. Debemos comprender y entender que así como lo marca la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, que dice esta ley es de aplicación para hombres y mujeres, hombre y mujer, asimismo para nuestra sociedad y para nuestra iglesia, nosotros somos hijos de Dios, hombre o mujer, tenemos la misma valía, valemos lo mismo, estamos en igualdad de circunstancias y debemos respetarnos. Desgraciadamente, este tipo de violencia se genera precisamente por ese odio contra el género opuesto o contra alguien que represente debilidad. Nos encontramos con algunos estudios incluso psicológicos, psiquiátricos, de perfiles de gente que se dedica a generar violencia en las mujeres, y nos encontramos con un perfil que nos deja ver que esta persona creció con odio desde su infancia, creció con cierto tipo de problemas hacia ese género en específico, y por eso es que le causa satisfacción causarle dolor a la mujer. Entonces vamos a tocar este tema desde un punto de vista religioso, desde el punto de vista por supuesto psicológico y desde el punto de vista legal. Nos auxiliamos obviamente en todos los conceptos habidos a nuestro alcance. Nos guiamos también de esta preparación en primeros auxilios psicológicos con la que contamos, y pues bueno, vamos a abordarlo de una manera seria, lo más seria posible, como lo vimos al inicio con este mensaje del Santo Padre, y también haciendo hincapié en que la acción de la Iglesia con respecto a la violencia de género pues no es indiferente, al contrario, ha sido muy de mucha importancia, de mucha relevancia, pues desde hace mucho tiempo, tal como lo ha sido el mensaje de la homilía del Papa Francisco del día 1 de enero del 2020, en donde menciona que por cómo tratamos el cuerpo de las mujeres entendemos nuestro nivel de humanidad. Habla más que nada propiamente de ese respeto que se le tiene que dar a la presencia de la mujer, figura icónica, de hecho se puede decir que es fuente de vida en una familia, y pues hay que respetarla, sea cual sea la persona, debemos respetarla. Lamentablemente yo me atrevo a decir que aún como sociedad no estamos listos para vernos en igualdad de circunstancias, por las cuestiones del machismo, por como lo acaba de mencionar mi esposo, por situaciones que llevan arrastrando a las personas que ejercen esta violencia contra las mujeres, tales como lo platicábamos en el tema anterior de sana esas heridas, sana las heridas con tu padre, y hablábamos también de una manera más general de sana todas esas heridas que acarreas desde tu infancia, en cuanto a lo que es ese abandono que te obliga a ser como más renuente a las relaciones, esos daños psicológicos como violencia ejercida en tu infancia, en tu niñez, de golpes, maltratos, vejaciones y todo ese tipo de cosas que nos hacen ser muchas veces víctimas o victimarios. Y pues bueno, un mensaje muy puntual del Papa Francisco es el siguiente, que dice: el renacimiento de la humanidad comenzó con las mujeres. Las mujeres son fuente de vida, sin embargo, son continuamente maltratadas, golpeadas, violadas, inducidas a la prostitución y suprimidas de la vida que llevan. Toda violencia ejercida sobre la mujer es una profanación de Dios, nacido de una mujer. Del cuerpo de la mujer ha salido la salvación para la humanidad. Por cómo tratamos el cuerpo de una mujer, entendemos nuestro nivel de humanidad. Este es más que nada el contexto en el que va a versar nuestro tema. Y bueno, para ello vamos también a abordar lo que son las modalidades, porque para nosotros poder atacar, poder contrarrestar esta violencia, pues debemos conocer los tipos de maltrato y de violencia hacia las mujeres puntualmente el día de hoy.
Así es, hermanos. Miren, en México existe la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y precisamente esta ley nos define a las modalidades como todos aquellos ámbitos, tanto públicos como privados, donde ocurre y se ejerce violencia. Para identificarlos es necesario preguntarse: ¿quién ejerce la violencia contra las mujeres y en dónde? Esa es la respuesta, esta es la pregunta, la interrogante. Y las 9 modalidades que señala esta ley de acceso a una vida libre de violencia son las siguientes. La primera, violencia familiar, que es la más común en todas y cada una de los hogares en México y en el mundo. Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima, cometido por parte de la persona agresora con la que tenga o haya tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad, derivada de concubinato, de un matrimonio o sociedad de convivencia. Es decir, quien violenta a la mujer en su ámbito familiar, desgraciadamente, es la persona que ella eligió como su pareja o como su marido. Es desgraciadamente papá, esta mamá, están los hermanos, están los tíos, están los sobrinos. Los nietos inclusive ejercen violencia sobre sus abuelitas, hablando en cuestión de las mujeres. Entonces sí es bien importante que empecemos a identificar este tipo de violencia, porque muchas veces en la mayoría de los hogares, como han crecido con algún tipo de machismo, de ideas machistas, hay algunas mujeres que no se dan cuenta, pero también ejercen machismo. Es decir, con su actuar provocan, desgraciadamente, y esto es fuerte, provocan que genere violencia, y hablando específicamente de esta violencia familiar, y lo toman como algo normal, como algo que tiene que pasar en razón a la convivencia. Y es desgraciadamente ahí donde nos perdemos y donde desgraciadamente inicia dentro de este núcleo familiar la violencia hacia el exterior. Y bueno, otro ámbito de modalidad de violencia es la violencia en el noviazgo, que es algo que también ya se está viendo de manera muy reiterada, y es el acto abusivo de poder u una omisión intencional dirigido a dominar, a someter, a controlar o a agredir a la mujer en específico de cualquier edad, mediante la relación de uno o varios tipos de violencia, durante o después de una relación de noviazgo, una relación afectiva o de hecho, o una relación sexual. Es decir, una vez que se ha dado algún tipo de estas relaciones a la que nos acabamos de mencionar, quien va a ejercer la violencia va a ejercer este tipo de: ahora eres mía, ahora me perteneces y yo te domino. Es esta manera, ya les vuelvo a comentar, muy reiterada y ya muy común, incluso en los noviazgos jóvenes, en los noviazgos adolescentes. Ya vemos que el adolescente está ejerciendo ya este nivel de violencia en la novia. No sé ustedes, las personas que nos están viendo y escuchando, si les ha tocado ir en el transporte o estar en la esquina, en la parada del autobús, viendo cómo hay parejas que están desgraciadamente jóvenes, hablo de novios de secundaria, de preparatoria, muy jóvenes, que desgraciadamente se están faltando al respeto y se están violentando. En el mejor de los casos, por decirlo de alguna manera y entre comillas, ambos están ejerciendo violencia. En el peor de los casos, desgraciadamente, es la mujer la que está recibiendo constantemente la violencia por parte del hombre. Y es bien importante que también como nosotros como padres de familia empecemos a identificar y a orientarnos y a tener conocimiento sobre este tipo de violencia, para que informemos también a nuestros hijos adolescentes
o menores, para que ellos no sean en determinado momento víctimas, ya sea por acción o por omisión, víctimas de este tipo de violencia. Y bueno, hay una violencia también denominada en el ámbito laboral, y es aquella que ocurre cuando se presente la negativa a contratar a la víctima o a respetar su permanencia bajo condiciones generales de trabajo. La descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. Y esto, otra vez, reitero, es algo que se está dando de manera ya muy común. En la actualidad es un tipo de violencia que va en crecimiento porque en razón a la recesión que estamos viviendo, no solamente en México, sino a nivel mundial, la necesidad imperante de mantener o de sostener a nuestras familias, pues nos hace aceptar a veces condiciones laborales que son contracorriente y que desgraciadamente no dignifican nuestra persona, y permitimos que se nos falte al respeto o que se nos trate de una manera muy indigna. Y es una violencia también que se ejerce casi en su totalidad contra las mujeres. Bueno, pues vamos a abordar también aquí algunos aspectos muy puntuales. Lo mencionaba mi esposo al inicio de este tema. Hay mujeres que propician que se genere un ambiente de machismo desde sus hogares. Recordemos que puntualizar que ellas son las culpables no es correcto. Realmente van acarreando traumas de la niñez que les obliga o que no trabajan, y que eso les motiva a seguir siendo de una manera pasivo-agresiva o machistas en relación al trato que llevan con sus hijos hombres o con sus hijas mujeres, y viene de un trastorno de la infancia que no se trabaja, que no se platica y que no se tiene ganas de superar. Hay varias ideas que apoyan estas mujeres, como lo que es que los hombres pues obviamente aún están en una mejor posición laboral o económica que las mujeres, y por ende pues como son los proveedores pues se les respeta más. O sea, son ese tipo de ideas que pues frenan mucho estos movimientos, estas posturas de lucha a las que muchas mujeres se orillan a recurrir, porque hay que levantar la voz en relación a los derechos que se violentan contra ellas. También hablemos de que es bien cierto, los papás no enseñan a sus hijos a respetarse, y desde un principio yo creo que es muy importante encaminarlos hacia su vocación. Es por eso que se les pregunta qué es lo que buscan de la vida, cómo se visualizan en unos años, preguntarse bien si realmente quieren estar en una pareja, hablando en este tema específicamente los niños, los hombres, los jovencitos que busquen tener novia, si realmente están dispuestos a respetarlas. Si realmente están dispuestos a tolerar que la otra persona tenga errores. Ya no hablemos de las mujeres, sino que pues tu persona con la que convivas estés dispuesto a ayudarle, a motivarle, no digamos tolerar, pero sí impulsarlo a que sea una mejor persona, y fuera de eso pues no reclamar. No aceptar esa realidad, porque pues también recordemos que somos personas dignas, que merecemos respeto, y que también merecemos que nos traten con respeto en caso de que pues nosotros queramos hacer una convivencia sana. Ahora, no, y aparte, perdón, Gaby, no me interrumpas, pollito, esto es violencia. No es cierto. Es importante que si en algún momento llegamos a caer en un episodio de violencia como pareja, platicarlo y buscar ayuda, buscar sobre todo esa fuerza que viene de dentro, pedirle ayuda a Dios para que no continuemos con este tipo de violencia. Y es bien importante que lo hablemos así, porque como matrimonio a veces discutimos, y la discusión puede subir tanto de tono que podemos en algún momento caer en un episodio de violencia. Y es algo que no tendría que pasar, pero si ya te pasó o si te está pasando, pon cartas en el asunto. No lo tomes a la ligera.
comprométete primero contigo mismo a ya no ser quien genere la violencia y a identificar sobre todo hasta qué límite puedes llegar con una discusión o con un enfrentamiento con tu pareja. Hasta qué momento pierdes los cabales y en ese momento decir, ¿sabes qué? Yo de aquí retrocedo, me salgo, tomo aire, como decía un comercial en la televisión, cuento hasta 10 y no caer en ese escalón más. No subir de tono porque pues es desgraciadamente donde nos causamos como pareja mucho dolor y donde ya no podemos a veces revertir esos episodios tan horrorosos y delicados dentro de una relación matrimonial. Bueno, hablando específicamente de una relación matrimonial, porque si es en una relación de noviazgo, pues sabemos que si nuestra vocación es el matrimonio o nos gustaría convivir con una persona, pues hay otras personas que son realmente sanas, con las que puedes realmente convivir antes de que se genere una situación más grave como lo que es un embarazo no deseado o un matrimonio obligado, forzado, en donde sabes que no vas a ser feliz. Dios nos quiere felices, Dios nos quiere libres, Dios nos quiere sentirnos amados. Entonces nuestro deber mínimo pues es obviamente fijarse bien con la persona con la que vamos a convivir en nuestra vida. Si ya estamos en un matrimonio, como bien lo dice mi esposo, sería bueno practicar algunas técnicas de control para cuando se pide una discusión o se genera una discusión, pero también nos podemos apoyar de lo que son mediadores, algunos abogados que también se dedican a llegar a algunos acuerdos, nos podemos apoyar de un guía espiritual, de un mentor, etcétera, ¿no? Hoy día ya no hay una justificante real para ejercer alguno de estos tipos de violencia que se consideran en esta ley y pues bueno, las personas que ya han sido víctimas de esta violencia, es importante como primer paso para prevenirlo, porque es posible una vida sin violencia, pues es creer y escuchar a las sobrevivientes, porque muchas veces estas discusiones, como bien lo dice mi esposo, se salen de control y llegan a alcanzar niveles inimaginados, porque pues obviamente cualquiera de este tipo de violencia, bien lo decía el Papa Francisco, es un pecado. O sea, es a raíz de un pecado, no hay justificante, la iglesia no lo apoya y obviamente se puede nulificar incluso un matrimonio si se ejerce algún tipo de violencia, llámese, así es. O sea, nuestra obligación como edificados es decirte, la familia es bien importante, la familia es lo que se debe cuidar, pero tampoco te vamos a decir quédate en una relación que te está haciendo daño. Porque yo creo que si Jesús nos viera a nosotros sufriendo, pues lo primero que haría sería decirte, sígueme, ¿no? Sígueme y créeme que lejos de esa persona que te está haciendo daño, pues vas a ser más feliz. Y Él vino a salvarnos. Él quiere nuestra salvación y nos hace libres siempre. Así es. Bueno, pues continuemos. Voy a continuar con algunos tipos de violencia, alguna modalidad más, y esta es la violencia escolar, que también es algo que ha estado yendo a la alza, y son todas aquellas conductas, acciones u omisiones infligidas por el personal docente o administrativo o cualquier integrante de la comunidad educativa que daña la dignidad, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de las víctimas. La violencia escolar se manifiesta sobre todo en aquellas conductas cometidas individual o colectivamente. Es un proceso de interacción que se realiza y se prolonga tanto al interior como al exterior de los planteles educativos o del horario escolar y se expresa mediante la realización de uno o varios tipos de violencia contra las mujeres en cualquier etapa de su vida. Es decir, tanto un docente, un compañero, la puede ejercer contra otra docente, maestra, como puede ser la alumna, como puede ser la conserje, como puede ser la señora de la cooperativa o de la tienda. Entonces, debemos ser bien cuidadosos en este tipo de situaciones. Sobre todo, es algo que aquí en Edificados siempre les hemos pedido a toda nuestra audiencia. No normalicemos situaciones y conductas que no son normales.
Ese es el problema que tenemos hoy como sociedad. Estamos normalizando situaciones por moda, por política, por ideología, y desgraciadamente nos estamos polarizando. Hay gente muy comprometida y hay gente muy irreverente e irresponsable que no se compromete y que sobre todo atenta contra el equilibrio y la igualdad. Y es ahí donde desgraciadamente pues nacen estos hates, el odio, sí, hacia a este tipo de personas, sobre todo hacia las mujeres, hoy de manera especial a raíz de este tema que estamos tocando. Y el siguiente ámbito de violencia es la violencia docente. Es aquella que puede ocurrir cuando se daña la autoestima de las alumnas o maestras en actos de discriminación por sexo, edad, condición social o académica y o características que les infligen maestros o maestras. Y es aquí donde nos damos cuenta ya de que no solamente la violencia la van a generar los hombres, digo, en su mayoría es así, la violencia la ejerce el hombre. Sin embargo, nos vamos a encontrar con algunos ámbitos que ya la legislación ha puesto bajo este escrutinio y nos damos cuenta que en este tipo de ámbitos la violencia la ejerce otra mujer, desgraciadamente, y entonces ahí ya estamos en una conducta desgraciadamente pues grave, porque es una mujer quien está atentando contra otra mujer, quien le está generando violencia incluso sexual. Entonces es algo bien delicado y debemos identificarlo. ¿Para qué? Solamente identificando y reconociendo que tenemos un problema de violencia lo vamos a poder resolver. Como lo decía Gaby hace un momento, a veces ni siquiera es necesario iniciar un procedimiento judicial. Con una mediación y con un comportarse como seres civilizados, como seres con raciocinio, respetuosos y temerosos de la ley no solamente humana, sino de la ley divina, podemos generar un ambiente y un escenario libre de violencia para las mujeres. ¿Es posible? Sí es posible, pero debemos comprometernos y debemos sobre todo informarnos. Me decía ayer Gaby, ¿tú sabías que existía esta ley? Pues sí lo sabía, y ella no lo sabía. Era sarcasmo, alguien así una vez le preguntó. Es abogado. Entonces, o sea, es importante que sí nos informemos. Yo de verdad me pongo a su disposición si tienen algún tipo de asesoría jurídica o legal en la cual les pueda ayudar. Es completamente gratuito. Es importante que logremos como sociedad ser responsables, solidarios, para lograr que esta sociedad desgraciadamente decadente de muchos valores los recuperemos. Es importante sobre todo que como familias católicas informadas ejerzamos la fuerza necesaria para combatir algunas reformas en materia política que afectan y que atentan contra la familia y que desgraciadamente influyen en que este tipo de violencia se siga generando. Es algo de verdad, es un tema bien complejo en el cual pudiéramos darles diferentes tipos de ejemplos que los escandalizarían de verdad. Es bien importante que mantengamos nuestro semáforo en verde, siempre en verde, y le estemos dando esta libertad a este tema para con nuestros hijos menores y mayores de edad, sobre todo a los que nos buscan para pedirnos
como padres, como progenitores, un consejo. Y que el consejo sea siempre: no caigas en la violencia, no generes violencia y no seas receptora de violencia. Eso es bien cierto. Bueno, les decimos todo esto porque Héctor y yo nos conocimos en una dependencia llamada Derechos Humanos, y de verdad se sorprenderían de todos los casos de violencia que llegan a este tipo de lugares. Pero pues es bueno, ¿no? O sea, de cierta manera es bueno porque habla de que las personas, o las mujeres en este caso, ya están levantando la voz. ¿Cuántas veces en la antigüedad no nos enterábamos, o todavía se llega a dar el caso, de que las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, llámese ya a base de golpes, de maltrato psicológico, pierden la vida por no hablar, por miedo? Yo escuchaba a un sacerdote y decía, es que yo he escuchado a muchas parejas que dicen tener problemas. Algunas de ellas me refieren que van a terapia psicológica, que van a algún lugar a hacer esa mediación, y aún así las mujeres guardan silencio, estando frente a un especialista que les pueda apoyar, guardan silencio y no hablan sobre el problema real que están viviendo en casa por miedo, de ese temor de llegar a la casa y que esa violencia sea doblemente escandalizante, ¿no? Entonces hay que tener bien en cuenta esto. El primer paso es reconocerlo, el segundo paso es levantar la voz. Y así es, hermanos, sobre todo levantar la voz en el momento idóneo, hablando porque no es malo pedir ayuda, en el momento procesal oportuno, porque desgraciadamente a veces levantamos la voz, o la familia, que muchas veces es observadora de esta violencia, y tiene sospechas de que se está ejerciendo violencia contra su hijo o hija, desgraciadamente levanta la voz o habla cuando ya la situación es muy grave, cuando la víctima está desaparecida, cuando la víctima ha perdido o ya le han arrebatado la vida. Es bien importante, sobre todo, darnos cuenta en qué momento decir basta y salir huyendo. Yo veía un video en Facebook hace algunos días, se hizo viral, en donde un maestro de Zumba está golpeando a su pareja sentimental, y en el video se observa que él está frente a su celular y ella llega por atrás, observa lo que él está viendo en el celular, le arrebata el celular y ella le pega a él en la cara, y él pues se le va encima. Y él, ya después de que la tira, le quita su celular y se quiere meter a la casa, y ella lo sigue y le sigue pegando, y entonces él voltea y le sigue respondiéndola, y entonces se hace un ir y venir de golpes entre los dos. Y pues yo vi todo el video, ya después me puse a ver los comentarios, y hay muchas mujeres que dicen, bueno, te dio la oportunidad desde el momento en el que le arrebataste el celular y lo golpeaste, él se voltea, te quita el celular y te pega y la tiró al suelo de un golpe. En ese momento sales corriendo, pero ella se quedó, ella continuó con esta violencia, y desgraciadamente es aquí donde nos vemos ya en un tema meramente grave. ¿Por qué? Porque en razón a las fuerzas, y a mí no me gustaría decir el sexo débil, porque no es así, pero sí en razón a las fuerzas hay más probabilidad de que el hombre pues sea el que gane. Entonces sí es importante que en ese tipo de situaciones, pues en el momento que se va a empezar con la violencia, ¿sabes qué? Ahí muere, yo me hago a un lado y mejor vamos a tranquilizarnos, luego lo platicamos y ahí nos vemos. Y mejor evitar ese tipo de situación. Si te puedes echar a correr, pues échate a correr. Ya lo dice también una frase, ¿no? También corriendo se gana, y es aplicable en ese tipo de situaciones, sobre todo de este tipo de violencia que vamos a definir ahora en este ámbito, y es la violencia en la comunidad. Es aquella cometida de forma individual o colectiva que atenta contra su seguridad o integridad personal, y que puede ocurrir en el barrio, es decir, en la colonia, en los espacios públicos o de uso común, de libre tránsito o en inmuebles públicos, propiciando su discriminación, marginación o exclusión social.
Y a esto me refiero precisamente. Hay muchas mujeres, también hay muchos videos en las redes sociales a propósito de que la comunicación hoy en día es más fluida a través de Facebook, de Instagram, de estas redes sociales. Hay muchos videos en los que se observa que la mujer va pasando y algún hombre faltoso, depravado, pues o le toca los glúteos, le dice palabras obscenas. Este tipo de violencia es donde a lo que me refiero. Si lo estás viendo, no lo enfrentes. Mejor busca ayuda o vete a un lugar en donde pueda haber más gente, que alguien pueda ayudarte. Y si estás viviendo o estás pasando por alguna calle, alguna colonia en donde constantemente te están agrediendo, pues busca otro camino. Si ya buscaste ayuda de alguna autoridad y no te responden, hay otras autoridades sobre esas autoridades que te pueden ayudar, que pueden obligar a esas autoridades a que te escuchen. Desgraciadamente, a veces la autoridad en el fuero común está tan llena de situaciones y de carga de trabajo, que le cuesta trabajo darse el tiempo para ver cada asunto de manera pronta y expedita. Sin embargo, eso no quiere decir que no te van a hacer caso. Debes tocar las puertas idóneas y necesarias. Asesórate para que puedas en determinado momento hacer que la justicia intervenga y se incline a tu favor. Hay una violencia llamada institucional, en el ámbito institucional, y son los actos u omisiones de las personas con calidad de servidores públicos que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. El gobierno, sobre todo en este caso en la Ciudad de México, se encuentra obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que se inflinja violencia contra las mujeres. Es decir, en todo momento va a haber una autoridad dispuesta a escucharte con la finalidad de evitar que se ejerza violencia contra ti. Y hablamos de muchos recursos legales que tú puedes, de los cuales puedes echar mano para hacer valer tus derechos y que este tipo de violencia no sea una situación que ataque a tu persona. Hay otro tipo de violencia, y es la violencia en el ámbito mediático contra las mujeres. Este sí es algo bien real. Aquella publicación o difusión de mensajes o imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación, ya sea local o nacional, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres, o sus imágenes injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes o en imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato, o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Y es algo que también desgraciadamente se está dando mucho hoy en día, y es ocasionado desgraciadamente por la permisividad de muchas de las mujeres, porque el novio le pide, oye, mándame alguna foto, dame la prueba de amor y como vulgarmente lo llaman, ¿no? El pack. Entonces, este tipo de situaciones la comparten con los amigos, o de manera incluso ya más dolosa y más ruidosa, más escandalosa, pues lo suben a las redes sociales y hacen de plano le causan un daño tremendo a nuestras hijas,
a nuestras niñas en la sociedad, a las adolescentes. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo qué tipo de imágenes enviamos, qué tipo de imágenes están enviando nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras conocidas, y a quién se lo envían, y esa persona que lo está recibiendo, pues quién es. Hablo del noviazgo, pero desgraciadamente también nos encontramos con casos en materia legal en donde estuvieron subiendo fotos a un supuesto novio virtual al cual no conocen, al cual solamente ven una foto, y resulta ser que era un muchacho quinceañero y resultó ser un cincuentón o sesentón, incluso ni siquiera de nacionalidad mexicana, de otra nacionalidad, y bueno, ya están metidas en una red de pornografía. Y es algo que escandaliza. Ahorita que dije la palabra PAC, Gaby puso el grito en el cielo, pero desgraciadamente a las cosas tenemos que llamarles por su nombre. Y así, de esta manera, hablarle a nuestras adolescentes, a nuestras hijas, para evitar que caigan en este tipo de situaciones. Les reitero, desgraciadamente se está dando ya de manera más prematura, a una edad más corta en nuestra sociedad, y es algo que no puede seguir sucediendo, que si permitimos que se siga dando, pues desgraciadamente vamos a tener consecuencias muy graves, más graves de lo que ya estamos viviendo. Es bien triste, es desgraciadamente pues algo horrible encontrarnos con una manifestación, por ejemplo en la Ciudad de México, en la misma Fiscalía General de Justicia de la ciudad, están bloqueadas las avenidas porque hay una familia reclamando que no buscan a su menor hija, a su persona desaparecida. Y desgraciadamente a veces nos duele, nos conmociona, pero no somos empáticos con el dolor de esas personas. Ellas han tenido que recurrir a bloquear una vía de acceso o alguna vía de comunicación, pues porque no han sido escuchadas debidamente por las autoridades. A las autoridades decirles es importante que esta legislación exista, pero es todavía más importante que pongan a personas capaces, que tengan sobre todo la calidad humana de servicio público para atender de manera respetuosa y no estar revictimizando desgraciadamente a las víctimas, porque es algo que también se está dando, se está ejerciendo esta revictimización en nuestras niñas, en nuestras mujeres. En el Estado de México tenemos la Procuraduría Rosa, así le llaman, la Procur Rosa o el Edificio Rosa, que no es otra cosa más que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra las Mujeres por razón de género y contra los menores de edad, niños o niñas. Sin embargo, el legislador y los políticos en turno pues se han visto en la necesidad de cambiar al personal y específicamente poner a personal femenino con la finalidad de que sean más empáticos con la víctima y se pueda pues ahora sí que tocar estos temas tan feos, tan complejos de la manera más adecuada. Y bueno, nos encontramos con que desgraciadamente hay mujeres trabajando en ese tipo de lugares que son peores de verdad en su actuar, en su manera de laborar, más groseras, más grotescas que incluso un hombre. Entonces sí, un llamado a todos esos servidores públicos, si hay alguno que nos esté escuchando, pues a que sean más empáticos, a que se conduelan, a que sean solidarios con este tipo de personas, de víctimas, y que traten de ayudarles de manera más rápida, más pronta. Desgraciadamente hay casos en los que si la autoridad hubiese entrado en un momento más oportuno y más eficaz, de manera más rápida, se hubiera evitado
por ejemplo, un deceso, una víctima más de feminicidio. Pues el día de hoy, hermanos, estamos obligados todos como sociedad a hacer oración, de verdad, a hacer oración profunda, a estar orando, pero también trabajando, pero también orientándonos, pero también conociendo y también responsabilizándonos si en determinado momento somos quienes generan la violencia, a dejar de hacerlo. El día de hoy estamos llamados a hacer posible que esta vida libre sin violencia para las mujeres en México y en el mundo sea un hecho, sea una realidad. Es bien fácil estar detrás de un celular, detrás de las redes sociales, causando daño, tirando comentarios negativos, indignantes, discriminatorios contra las mujeres. Eso es bien sencillo, pero lo que no es sencillo, lo que no es fácil, es dar la cara. Entonces, a ti que generas violencia, te invito a que tengas temor de Dios, a que pienses que viniste de una mujer, en que tienes probablemente madre, probablemente hermanas, probablemente hijas, y bueno, no te gustaría que les estuvieran haciendo lo mismo a ellas. Te invitamos a ti, mujer que nos estás escuchando, si necesitas ayuda legal, estamos aquí para servirte, lo ponemos a tu disposición. Si necesitas algún tipo de asesoría, con todo gusto. Si necesitas que toquemos las puertas de alguna autoridad, también lo podemos hacer. Lo importante el día de hoy, el mensaje el día de hoy, es que vivamos una vida libre sin violencia. Para las mujeres, ¿es posible? Sí es posible. Y una vez que logremos que esta vida libre de violencia para este sector, para este género sea posible, ¿por qué no decirlo? Vamos a estar un paso más sobre erradicar la violencia a nivel general. Sí se puede. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo del Salvador, del país El Salvador. El presidente de allá está muy comprometido en erradicar la violencia. Vean, hay muchos videos, hay evidencia de esto. Se está dando, es posible. Sin embargo, pues bueno, necesitamos que todos ejerzamos esa voz, ese voto que tenemos con nuestra propia voz, para exigir a las autoridades correspondientes que esto sea posible. A modo de granito de mostaza, nos despedimos de ustedes recordándoles que los modales, las buenas costumbres nunca van a pasar de moda. Niñas, por favor, dense a respetar, hagan que las respeten, acérquense a las instituciones públicas que puedan ayudarles en caso de que sean víctimas de violencia. Escucha y cree en las sobrevivientes. Recordemos que en los casos de violencia sexual, la sobriedad, vestimenta, la sexualidad de la víctima son irrelevantes. El autor que ejerce la violencia es el único responsable de la agresión y debe asumir la responsabilidad por sí solo. Y pues bueno, nos despedimos de ustedes. Más no podemos hacer por ustedes más que ponernos a su disposición en caso de que requieran auxilio. Levanten la voz. Y nosotros aquí desde Edificados vamos a procurar estar tocando este tipo de temas, algunos controversiales. Sin embargo, lo hacemos con la finalidad de que como sociedad despertemos, nos mantengamos alertas sobre este tipo de temas y dejemos de normalizar lo que no es normal, hermanos. Tenemos la oración del sínodo. Es importante también Congreso. Recordarles, hermanos, que aquí en Radio San Juan Diego tenemos contenido exclusivo para todos y cada uno de los gustos. Es importante que sigan a nuestros compañeros locutores. Es importante que le den like a nuestros programas, con la finalidad de que podamos seguir frente a estas cámaras y estos micrófonos. Que Dios les bendiga mucho, hermanos, y nos vamos con esta oración del Congreso Eucarístico Nacional. Señor Jesús, que estás en medio de nosotros, presente y vivo en el Santísimo Sacramento del altar, con gozo y gratitud nos disponemos a celebrar el 8º Congreso Nacional de Fe, de Amor y de Eucaristía, abierto a todos los fieles de nuestra patria, para adorarte y reafirmarnos en nuestro camino de Evangelio. Como los discípulos de Emaús te pedimos
Quédate con nosotros porque atardece y reaviva nuestra fe. Contigo todo será distinto en nuestras personas, en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Queremos caminar con San Juan Diego, hijo de nuestra tierra, guía de nuestros pasos, que vivió junto a la Virgen y junto al Sagrario, atendiendo a las necesidades de sus hermanos. Bendice a nuestro país para que formemos juntos una familia de hermanos en paz y prosperidad. Te lo pedimos por intercesión de quien se ha manifestado como Madre, Santa María de Guadalupe. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego.